El susurro del ascensor. No pauses este video cuando escuches el ding. A algunos les responde algo. Desde otro piso, Daniel vivía en un inmueble de una cierta antigüedad, puesto que el ascensor siempre hacía ruidos raros. Pero una madrugada escuchó algo peor, un susurro, muy suave, justo cuando las puertas se abrían. «Baja, conmigo». Pensó que era la voz de un vecino. Subió, el ascensor empezó a bajar. Pero no se paró en ningún piso, iba más abajo y más abajo, como si existiesen niveles que no estaban en el inmueble. Cuando marcó -4, Daniel supo que algo no marchaba bien. El ascensor se paró. Las puertas se abrieron en oscuro, en frío, en silencio y una forma humana al fondo. En quietud como esperando. Sign moves, sign resp. Daniel apretó el botón de cerrar puertas, que abrió el ascensor de golpe temblando. Salió corriendo, pero al día siguiente revisó la cámara del ascensor. El video mostraba algo imposible. Nunca estuvo solo. Había una figura detrás todo el tiempo susurrando al oído. Y no se veía en el reflejo. Si quieres que suba la grabación del ascensor, dale like y suscríbete. No la verás 2 veces. El visitante de las 4:07, si tu casa suena a las 4:07 de la mañana, no tiene que ser casual. Mateo le pasó siempre igual, se daba siempre la misma hora, a las 4:07 de la mañana. Un golpe seco en la pared, unos pasos lentos, él creía que era el vecino, hasta que una noche decidió grabarlo, y cuando revisó el audio, escuchó una señal aterradora. Los pasos se paraban justo frente a su puerta, y una respiración pesada se quedaba ahí. ¿Cómo es? La noche de después, armándose de valor, miró por la mirilla, y no vio a nadie, pero en el vídeo de la cámara se puede ver una figura alta, más alguna difusa, como un borroso humano, inclinada enfrente de su puerta. A las 4:07 en punto se sentía esa figura que empezaba a golpear golpe tras golpe cada vez más fuerte. De pronto, Mateo recibió un mensaje en su móvil: «Ya no abras». Hoy entró solo. En el golpe final atravesó la puerta del armario, pero afuera no había nada. Desde aquella noche los golpes ya no suenan en la puerta, ahora suenan dentro de su habitación. Si escucharas golpes a las 4:07, ¿qué hicieras tú? Deja tu like y suscríbete para la siguiente historia. La llamada desde tu propio número. Si algún día el teléfono te llama desde tu propio número, no contestes en nunca. David estaba cenando cuando su teléfono empezó a vibrar. Miró la pantalla y se quedó paralizado. El que llamaba era el mismo. Su propio número. Pensó que era un error de la compañía, una broma hecha por alguien. Puro contestó. Al otro lado silencio, luego una respiración idéntica a la suya, como si alguien lo imitara. La llamada se cortó con un susurro: «Ni se te ocurra dormir esta noche. Quiero verte despierto». Trató de ignorarlo, pero a las 3:20 volvió a sonar el teléfono. Esta vez, la voz comenzó a describir en tiempo real cada movimiento que hacía David. «Te levantas, caminas al baño, no enciendes la luz, te estás mirando en el espejo». David tuvo la impresión de que lo observaban desde muy cerca. La voz le pidió que mirara el espejo de su habitación. Cuando lo hizo, vio algo imposible en su cuerpo dormido en la cama, y él mismo estaba de pie, despierto, respirando a toda prisa. Y detrás del cuerpo dormido, una mancha negra inmóvil esperando. Cuando dejó de amanecer, revisó el registro. No había ninguna llamada, ninguna grabación, ningún rostro, pero su teléfono tenía un mensaje nuevo: sin contacto, sin número. El espejo que no devolvía tu reflejo. ¿Qué harías si un espejo te devolviera un reflejo que no eres tú? Marta adquirió un espejo antiguo en una venta de garage. Lo colocó en su dormitorio, pero rápidamente se dio cuenta de algo inquietante. Su reflejo parpadeaba un segundo después que el de ella. Un día, decidió probar algo. Levantó la mano derecha, pero en el espejo, la que se levantó fue la mano izquierda. El reflejo sonrió primero. Aquella misma noche, Marta despertó sintiendo algo frente al espejo, y cuando lo miró, su reflejo estaba despierto, aunque ella aún permanecía acostada. La figura que estaba dentro del espejo salió caminando hacia ella, aunque solo se veía en el espejo. Al día siguiente Marta no reaccionaba. En cambio, su reflejo sí se movía, respiraba, sonreía. Y ahora, cuando alguien más se asoma a ese espejo, ve a Marta detrás de él, golpeando desesperada para salir. Si tienes un espejo en tu habitación, dale like y suscríbete antes de que tu reflejo haga algo raro. El hombre que equivocó la puerta. Aseguran que quien escucha esta historia empieza a escuchar golpes en su casa, que ojalá no sea tu caso. Sofía vivía sola. A las 2:47 de la mañana alguien golpeó 3 veces la puerta. No era un golpe violento, sino lento, como si el que golpeaba estuviera probando algo. «¿Quién es?», dijo ella con una voz temblorosa. No hubo respuesta. Miró por la mirilla. No había nadie, pero cuando se retiró el ojo, volvió el golpe, esta vez desde mucho más cerca, como si la madera vibrara por concepción.
Tardó la policía en llegar. Revisaron el pasillo, revisaron las cámaras. Nadie entró al edificio, nadie en aquella noche. Sofía puso una silla contra la puerta, se durmió. A las 3:33 de la mañana, la despertó un golpe nuevo, pero no en la puerta principal. Venía desde el armario. Sofía abrió despacito y vio las marcas de los dedos en la pared interna, como si alguien hubiera estado golpeando desde dentro, esperando que ella esté sola. Desde entonces los golpes cambiaron de lugar, primero la puerta, luego la cocina, luego el lavabo. Siempre a la misma hora, como si aquella cosa buscara la entrada correcta. Si quieres saber por qué la policía cerró el caso. La sombra que aprende tu nombre. Dicen que las sombras no deberían hablar, pero esta sí aprendió tu nombre. Lucía habitaba sola un pequeño piso. Cierta noche, revisando con su celular, notó algo extraño. La sombra proyectada con la lámpara era excesivamente larga. Se estiraba por la pared como si su propio cuerpo hubiera crecido medio metro más. Levantó la mano, la sombra también, a una leve distancia de tiempo, como si fuera un ejecutante imitando en lugar de un espejo reflejando. Atribuyó el caso a la fatiga hasta que oyó un susurro a su espalda. Lucía se dio la vuelta. Vacía la habitación, eso sí. Pero su sombra le devolvía la mirada. Se abrió un segundo par de ojos en el interior de la silueta opaca. Esa noche, cada vez que abría los ojos, la sombra estaba más cerca del borde de la cama. La sombra, al amanecer, volvía a ser de un tamaño habitual, aunque ahora ya sí respondía a su nombre. Cuando apagó la luz, oyó claramente: Lucía, vuelve a apagarme otra vez. Quiero aprender tu voz completa. Si tú también apagarás esta noche la luz, dale como me gusta y suscríbete antes de que tu sombra empiece a hablar. La sombra que iba más rápida que él. Ya no mirarás la sombra de la misma forma después de escuchar esta historia. Adrián iba de vuelta a casa una noche. La calle estaba vacía. Una farola alargó su sombra en la acera, todo normal, hasta que su sombra hizo un paso antes que él pensó que era su cerebro. Aceleró el paso, la sombra también, pero su cuerpo no. De pura angustia se paró. Su sombra también se detuvo. Un poco así como con retraso, como copiándolo. Pero cuando llegó en casa apagó todas las luces y se dejó caer en la cama. Pero la sombra no permaneció en el suelo. La vio en la pared, moviéndose, como haciéndole respirar. Lo grabó con su móvil. La sombra avanzaba hacia él, subía por la pared, iba hacia su cabeza. Y al final del video, justo antes que se convirtiera en negro, un susurro llegó: devuélveme mi lugar. Desde ese día, Adrián no tiene sombra, pero cada noche escucha pasos, como si algo mantuviera al lado de él. Ande like si tú también revisaste tu sombra. Y subscribe si quieres la parte 2. Cierra esa ventana que nadie cerró. Si ves una ventana abierta en un lugar que llevas años sin visitar, vuelve a cerrarla, o algo te seguirá de vuelta. Marta regresó a su casa de la infancia para vaciar los últimos recuerdos. Una ventana semicerrada, en la habitación de su hermana que no había estado allí en mucho tiempo. Entró el frío como un susurro, su nombre. Cuando cerró la ventana, se dio cuenta de que quedaban huellas en el polvo. No eran las de ella. Eran pequeñas huellas de pies descalzos que llevaban hasta el armario. Dentro había juguetes viejos y una foto de su hermana, con la ventana abierta en el fondo. Cuando miró de nuevo la foto, ya no era de su hermana. La figura que aparecía en la imagen miraba la cámara con los ojos húmedos. Y en la imagen, la ventana estaba cerrada. Cerró la puerta al salir. Una mano la agarró del hombro desde dentro. Nadie la había tocado. El infante que no era retratado en el álbum cuando un infante aparece en las instantáneas que has tomado. Pero no estaba ahí. Escapa. Sandra hizo fotos de la fiesta que estaba celebrando su sobrina. Todo lo normal del mundo, hasta que hizo la revisión de las fotos, con lo cual encontró, en algunas de ellas, un niño que no era conocido por ella, ataviado como un niño de otra época, que le observaba fijamente, con lo que pensó que podría ser un niño invitado a la fiesta, y esta idea la acompañó hasta que los padres de todos los niños fueron preguntados y nadie lo reconocía. En este punto amplió la foto, y se dio cuenta que el niño no proyectaba sombra en ningún momento, y sus ojos eran completamente blancos. Aquella noche, además de la fiesta, emergió en fotos que habían sido tomadas hace años, incluso antes del nacimiento de Sandra, como si siempre hubiera estado en todo lugar, observando. Borró las fotos, pero cada vez que lo intentaba aparecía una nueva foto de Sandra. Sandra durmiendo, Sandra comiendo, Sandra entrado en la ducha. La última foto que apareció mostraba al niño detrás de su figura, en su salón, y estaba indicando la cámara. Sandra oyó pasos pequeños que se aproximaban desde el pasillo. Antes de mirar tu galería, deo like o subscribe por si encuentras al niño. El telefonazo de la vecina muerta. Si alguna vez te llama a alguien que ya ha muerto, no lo cojas. Escucha primero esta historia. Debemos comprender que doña Marta, la vecina del 3 piso,
Ya había fallecido hacía 3 meses. Era una buena mujer, dulce, y siempre lo primero que hacía en el día, le daba los buenos días. Una noche de 25 de diciembre a las 11:59 de la noche, el celular de Julián sonaba. De número desconocido. Contestó Annie. La voz que había al otro lado de la línea decía, con tono cansado y familiar: hijo, ¿puedes bajar un momentito? Necesito que me ayudes. Julián sintió como si la sangre se le helara. Era la voz de doña Marta exacta. La llamada se cortó. Descendió para poder asegurarse que no había nadie. El pasillo vacío en su puerta. La puerta del apartamento de doña Marta estaba abierta. Dentro, el olor fuerte y peculiar de un olor agradable, como tierra húmeda, y por el suelo las marcas de un arrastre iban del interior para el exterior de la puerta, como si alguien hubiera salido gateando. Julián subió corriendo. Cuando llegó a su apartamento, le había llegado un nuevo mensaje a su teléfono. No era yo quien te llamó. Si quieres saber quién ha sido el que ha hecho esa llamada, dale a like y suscribirse para la parte 2. Las habitaciones en las que se concebían las ideas siempre eran las mismas. Ahora bien, si este video aparece entre tus recomendaciones es porque tiene algo que necesita que lo escuches. Cada vez que Daniela llegaba a su habitación encontraba algo cambiado. En primero las cortinas, la segunda vez, la cama, más tarde el cajón. Su madre decía que eso era por distracción, al menos hasta que un día llegó, entró a su habitación y se encontró el closet abierto y dentro de él las fotos de ella durmiendo. Las fotos que jamás imitaría. Grabó una cámara para grabar de noche. A la mañana siguiente su habitación se encontraba de nuevo diferente, la mesa volteada, las sábanas arrancadas. Pero el detalle más vago, en el maniquí que había estado en la sala, apareció dentro de su habitación viendo la cama. Daniela revisó la grabación. A las 2:58 de la mañana la puerta del closet se abrió por sí sola. Luego la cámara captó una figura oscura, sin forma, se movía por el cuarto y tocaba todo a su paso. Al final la figura se quedó frente a la cama y dijo con claridad: ya casi. Daniela se mudó ese mismo día, pero esa noche, su nueva habitación también despertaba cambiada. Si quieres saber lo que grabó en la nueva casa, dale like y suscríbete para la siguiente parte. El lugar que de un día para otro no existía. No abran una puerta que una vez estaba en su lugar. El lugar donde antes había una pared. Hay lugares donde no quieren que regresen. Cuando Martín se mudó al inmueble, se percató de que había algo extraño. El plano decía que precisamente tenía 2 habitaciones y él solo conseguía ver solamente una. Se dijo que posiblemente había un error en la construcción del plano respecto de la habitación que le faltaba. Pero una mañana y en plena noche, cuando se levantó para beber una copa de agua, vio entonces que aparecía al final del pasillo una puerta que no estaba allí aquella tarde de sol. Era una puerta muy vieja, hinchada por la humedad y pareciendo que hacía décadas que estaba allí. Martín sintió un escalofrío, pero no obstante llegó a abrirla. Era una habitación pequeña y con un colchón sucio. En la pared se notaban marcas de uñas y sobre el colchón, un cuaderno un tanto ajado y con una frase repetida cientos de veces: no abras al golpear, no abras al respirar. Martín salió espantado, que es la sensación que tuvo. Pero antes de salir y de cerrar la puerta, él oyó algo detrás de él. 3 golpes lentos, y entre cada golpe, una respiración corta y profunda. Corrió a su habitación y esperó. A las 3:33 Alto M, de repente escuchó un golpe muy lento, pero esta vez, desde su puerta. No era la puerta del pasillo, era la de su habitación. Cuando amaneció, la puerta de la habitación había desaparecido. El lugar era mesiánico, pero el cuaderno había quedado. El susurro debajo de la cama. Si escuchas tu nombre desde abajo de la cama, no respondas. No es a ti quien llaman Andrés every night. Creía que debajo de la cama algo se movía. Siempre lo ignoró, hasta que cierto desafortunado día escuchó un susurro que le decía con toda claridad: Andrés, estoy atrapado. Él lo tomó como un sueño, pero el susurro volvió. Esta vez más nítido, más humano. Andrés, ayúdame, soy yo. El miedo lo paralizó. En él mismo escuchaba su propia voz. Temblando, se bajó de la cama, puso el celular en posición de grabar y se arrodilló para mirar. La oscuridad que había debajo de la cama parecía mucho más oscura de lo usual, como si no hubiera fondo. Entonces, algo salió del vacío,
Su mano, una mano. La mano de él, la voz que había debajo de la cama clamó. Él se quedó con mi lugar. Sácame antes de que salga. El otro Andrés retrocedió. Cuando levantó la cabeza, vio su propio reflejo en el espejo frente a la cama. Pero el reflejo sonreía mientras él lloraba. El momento de abrir los ojos tuvo lugar un instante más tarde y estaba en el suelo, solo en silencio. Cuando revisó la grabación del celular, solo se escuchaba una frase repetida por la misma voz.